Bueno, en realidad podríamos hablar de todo así como, y después quizá ir profundizando, pero por ejemplo el tema de la unión libre, ese es el estudio que tengo aquí, contexto bíblico y todo lo demás, pero hay un movimiento, como les decía, que habla de que eh, si dos personas, dos cristianos se unen y tienen intimidad sexual, ante Dios están casados. ¿Entienden? Y no hay que casarse por el civil, no hay que casarse por la iglesia. Ahora que lo haces, sí, sí, sí lo he escuchado. Sí, Mucha no, sí, gente que dice, no, Adán y Eva no hubo un claro, matrimonio y todo, solamente se incluso amaban. en este último tiempo han habido hartos pastores que han argumentado eso. Entonces, eh, pero realmente de una ignorancia bíblica. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Por ejemplo, el que tú decías, ¿cierto? Que como, por ejemplo, Adán y Eva no hubo un compromiso civil, no hubo una ceremonia. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a cuestionar, y yo creo que ustedes tienen que tener cuidado porque, y no es algo, y ¿cómo se llama? No quiero que lo tomen como ofensa, ¿cierto? Pero en estos tiempos las generaciones son más cortas en tiempo. Por ejemplo, tú tienes 25, tú tienes 26. Y probablemente ustedes cuando tratan con una persona de 20 se dan cuenta que son otra generación diferente. Piensan diferente y solo son 5 años de diferencia. Cosa que ¿cómo se llama? Antes no pasaba. Por ejemplo, ustedes si comparten con alguien de 30, ellos quedan ¿cómo se llama? Obsoletos ante su pensamiento. Y eso es por cómo están los tiempos, de rápido. Por ejemplo, yo tengo 31, 37 o 38 años, todavía no me acuerdo bien, pero el tema está que yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Con ustedes tendría que estar más o menos dentro de la misma generación. Sí. Podríamos tener alguna diferencia, pero tendríamos que estar dentro de la misma, pero estamos como dos generaciones de distancia. ¿Me entienden? Entonces ustedes piensan distinto, viven otro mundo, ven ¿cómo se llama? De otra manera la vida, ¿cierto? Y no solamente ¿cómo se llama? Por la diferencia de edad, sino por la diferencia generacional. Cosas, ¿cierto? Que no pasaban antiguamente. ¿Cierto? Antes, ¿cierto? Una generación eran 30, 40 años. Y ¿cómo se llama? Recién había un cambio cultural importante. En cambio ahora no. Y parte de eso es que cada vez las generaciones van a ir siendo más rebeldes. Y por eso que les decía que no nos tomen como una, ¿cómo se llama? Ofensa. Pero está muy de moda, incluso parte en mi generación también, pero quizás no tan contaminada, pero justamente la que vienen después, de cuestionar lo establecido. Y creo que en cierta manera fue bueno que ese switch cambiara, ¿cierto? Porque quizás las ¿cómo se llama? Generaciones de ¿cómo se llama? Mi papá o de mis abuelos, ¿cierto? Era una generación que todo lo que venía de algún grado de autoridad había que hacerlo porque sí, y no me cuestionaba por qué. Y cierto, obviamente que eso en un exceso es malo. Yo tengo que cuestionar, cierto, en cierta manera, lo que yo voy a recibir, especialmente, bueno, en todo. Pero hoy día justamente estaba pensando y estaba, ¿cómo se llama? Orando y decía de que todo, todo exceso o todo daño, todo abuso de la autoridad lleva a un desequilibrio. Todo abuso de la autoridad lleva a un desequilibrio. Por ejemplo, si nosotros vemos en Chile el golpe de, ¿cómo se llama? Estado, ¿cómo se llama? Y, ¿cómo se llama? La dictadura que hubo. ¿Hubo un abuso de, ¿cómo se llama? Autoridad? Sí. Quizás no en sí mismo en el golpe de Estado. Quizás nosotros podríamos verlo de que era justificable, que la gente lo pidió, que el país estaba en ruina. Quizás, ¿cómo se llama? No fue, ¿cómo se llama? En la mejor forma, pero algo drástico tenía que pasar. Porque si no la cuestión iba a empeorar. El tema está del abuso que hubo justamente cuando estas personas se vieron en el poder, ¿entiendes? Y cómo se llama, cómo se llevó a cabo también. Pero ese abuso de autoridad empaña todo lo bueno que se hizo, porque sí, cierto, hubieron
¿cómo se llama? Muchas cosas buenas que se hicieron como cosas malas, pero ese abuso de autoridad, en Chile, la única dictadura en Latinoamérica que realmente ha mejorado la economía y la calidad de vida de las personas y la calidad de la salud, y que entregó el gobierno por las buenas, entre comillas digo por las buenas, porque hubo mucha lucha detrás para que se pudiera entregar, es la que hubo con Pinochet. Pero eso no conlleva de que hubieron abusos a los derechos humanos. ¿Ya? Sí o sí, hubieron abusos. Entonces ese abuso de autoridad lleva a un desequilibrio, que es el que vemos hoy día. Por ejemplo, a mí, ¿cómo se llama? No me interesan tus ideas, tus intenciones, que si eres bueno, si vas a hacer algo bueno por mis hijos, por mi familia, si eres de tal lado político, no te quiero. Ahora, si tú eres del otro lado político, que es el de la izquierda, no importa que seas un patán, no importa que seas un ladrón, no importa que hagas pura lecera, que no seas profesional, que no sepas lo que estás haciendo, pero te quiero. ¿Me entiendes? Entonces, todo abuso de autoridad lleva a un desequilibrio porque los afectados o las generaciones que se afectan por el tema o lo toman como excusa y hace que una persona sea muy manipulable. Lo mismo pasa en la familia. Si tengo un padre que es un abusador, ¿cierto? Todo lo demás, yo me voy a ir a un desequilibrio. Después con mis hijos no los voy a disciplinar, no los voy a retar, no les voy a decir nada porque estoy desequilibrado. Y voy a ser fácilmente manipulable por mis propios hijos. Y pasa. Al día de hoy, los hijos gobiernan a los padres. Y son esos hijos que han gobernado a sus padres durante toda su vida, que ahora están gobernando y están sacando leyes donde están hablando de la autonomía progresiva, ¿cierto? Que a los 10, 12 años el joven ya es libre de hacer lo que quiera. Entonces, ¿cómo se llama? Al punto que voy, que de esa generación ustedes vienen, y de esa generación los rescató el Señor Jesucristo. No es que su generación sea mala o más mala que otras. Todas las generaciones tenemos nuestra parte más negativa que otras. ¿Ya? Entonces, ante este cuestionar la autoridad, ustedes vienen, y todas estas generaciones vienen con ese chip, ¿cierto? Incrustado, de que todo lo tengo que cuestionar, y terminamos cuestionando a Dios. Y terminamos cuestionando a la Iglesia, de que todo lo que ha dicho la Iglesia durante siglos, años, milenios, ¿cierto? Lo empezamos a cuestionar porque nosotros creemos que tenemos más filosofía, sabiduría que estudios bíblicos que llevan casi 2000 años. ¿Me entiendes? Entonces, no, es que en realidad el matrimonio no es así. Entonces, en parte está bien cuestionar, pero tiene que ser un equilibrio. ¿Me entienden? Así como yo les voy a, hablar ahora, ¿cierto? El tema no es, y ustedes tienen que luchar por eso, porque hay una tendencia a cuestionar por cuestionar. ¿Me entienden? Entonces el tema está, no, yo voy a cuestionar de acuerdo a lo que está aquí. ¿Me entienden? Como dice aquí, ¿cierto? A la ley y al testimonio. Si no es a esto, entonces no les ha amanecido. Simplemente no es de Dios y punto, se acabó. Entonces en ese cuestionar por cuestionar, se tergiversan textos, se usa el tema del hebreo, del griego, etcétera, etcétera, para tratar de cuestionar lo establecido. Y en cierta manera sí hubieron casos que hay que hacerlo, para explicar bien algunos temas bíblicos que nunca fueron así. Pero por ejemplo en este tema en particular de la unión libre, entonces el tema está, ¿cuál es el tema que se ataca? Atacar a la Iglesia por los abusos que ha hecho, ¿cierto? De que ellos no tienen derecho a imponer el matrimonio. Y también el tema de por qué se le obliga a un cristiano a someterse a lo civil y registrar su matrimonio ante el civil. Y en realidad eso oculta una excusa o un ¿cómo podríamos decirlo? Un sentimiento de querer no cumplir una responsabilidad. Entonces, el cuestionamiento que siempre se hace es, ¿el matrimonio civil es bendecido por Dios o no es bendecido por Dios? Y yo creo que esa pregunta, por ejemplo, en mi generación, ¿cierto? La gran revelación que había, o la gran controversia que había, era qué matrimonio valía, el civil o el de la Iglesia. Entonces, incluso, habían hermanos que se casaban por el civil y no tenían intimidad hasta que celebraban el religioso.
Entonces eso era, ¿cómo se llama?, un exceso. Entonces en mi generación, incluso un poco antes, se empezó a hablar de que en realidad ya si dos cristianos se casan ante el civil, están casados ante Dios. Aún cuesta, ¿cómo se llama?, de repente, ¿cierto?, hay algunos que todavía se oponen, pero eso ya pasó generacionalmente. Lo que estas generaciones están viendo ahora, ¿por qué yo me tengo que casar por el civil? Claro, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Entonces está el cuestionamiento de que ¿por qué me tengo que casar por el civil? Entonces, como está mal hecha esa pregunta, porque no es esa, ¿cómo se llama?, es la pregunta, que creo que es correcta, entonces vienen con cuestionamientos de ¿dónde había un registro civil en los tiempos de Adán? En los tiempos de Noé, en los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas. ¿Hay algún registro donde, o algún hecho histórico que me muestre de que los matrimonios se firmaban o había un registro estatal? Y obviamente que no, aunque hay registro histórico en los tiempos de los patriarcas, donde sí se hacía una firma de un documento, pero como no había estado, no era estatal, no era obligación. Entonces, ante ese cuestionamiento, si tú quieres comprobar si lo civil es bíblico, no lo vas a poder comprobar, porque los romanos tenían por ejemplo, un sistema matrimonial donde ellos aceptaban a gente que estaba en unión libre en ciertos casos, que podían ellos simplemente llamarse, ¿cierto?, marido y mujer. ¿Me entienden? Entonces creo que está mal hecha la interrogante, y la interrogante es: ¿qué matrimonio es válido ante Dios? ¿O qué requisitos debe tener el matrimonio para que sea válido ante Dios? O mejor aún, ¿en qué caso delante de Dios yo puedo tener intimidad sexual con mi mujer? ¿En qué caso es avalado por Dios? ¿En qué caso es santo? ¿Y en qué caso es pecado? ¿Dónde está esa línea? Y esa es la pregunta bíblica correcta. Entonces, para hacerles un resumen, ¿cierto?, nosotros tenemos que ver de que primero, el primer paso donde Dios bendice, primero dice, y lo que sale, en Mateo, ¿cierto?, donde, Jesús dice que cuando Él dice desde el principio no fue así, cuando le hablan de el divorcio y todo lo demás, sino que varón y hembra los creó, ¿cierto?, y ahí ya establece de que la unión es entre un hombre y una mujer. Claro. Ese es el primer requisito. Después dice: entonces dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán más dos, sino serán uno. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, nuestra pregunta es: ¿cuándo Dios los une? ¿Y por qué y en qué papel entra el matrimonio civil en nuestros tiempos? Porque obviamente no existía el matrimonio civil en la antigüedad. Y probablemente en la iglesia primitiva quizás sí existía, pero no como hoy. ¿Me entienden? Y habían otros estándares culturales. Porque ¿qué pasa si el matrimonio civil en algunos años cambia? ¿Sigue siendo válido ante Dios? Entonces lo que yo tengo que ver es cuándo Dios me une. Y el primer paso, ¿cierto?, que dice, ¿cierto?, que dejará padre y madre, y ahí habla de una independencia, que creo que ya la hemos, hablado harto, y después dice: se unirá a su mujer. Y hay un tema importante, porque esa palabra se unirá, obviamente está haciendo referencia a la intimidad sexual. Por ejemplo, en primera de, Corintios 6, 16 y 17, Pablo dice de que el que se une con una ramera, se hace uno con ella. Pero no necesariamente solo habla de unirse sexualmente, porque después dice: y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y no está hablando de tener intimidad sexual con el Señor Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Entonces, esta palabra en el hecho de Mateo 19 podría, si uno quiere decir ya, cuando Jesús dice se unirá, vamos, a suponer que es sexo, ¿cierto? Por ejemplo, el hombre dejará a su padre y a su madre, tendrá intimidad sexual con su mujer, y ya no serán dos más uno. Entonces, usando este tipo de interpretación, dicen: ahí está. Sí. Jesús dice de que si dos personas se unen, tienen intimidad sexual, ya son uno y no dos. Y sí, son uno. Pero el tema está: ¿son uno para Dios o son uno en pecado?
Porque Pablo en primera de Corintios dice de que yo puedo ser uno con una ramera, pero habla abiertamente que es un pecado. ¿Cierto? Si yo tengo intimidad sexual con él. El tema que Jesús dice, se unirá a su mujer, no a una mujer. Y eso es muy relevante. Por ejemplo, cuando Jesús quiere explicar la doctrina de la resurrección, dice, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ocupa solamente cuando Dios ocupó esa palabra en el verbo presente como base de una doctrina de la resurrección. Y ¿cómo se llama? Él mismo dice, Dios dijo yo soy, y estos tres estaban muertos. Como lo dijo en presente, eso quiere decir de que para Dios todos viven. Solamente por una palabra. Entonces, si Jesús dice se unirá a su mujer, no a una mujer, es porque para poder tener intimidad sexual primero tiene que ser tu mujer. ¿Me entiendes? Porque si no diría, dejará padre y madre, se unirá a una mujer y ya no serán más dos, sino serán uno. Y dice se unirá a su mujer. Primero tiene que ser su mujer, tiene que ser suya. Y tiene harto que ver con el contexto que están hablando justamente del divorcio y del repudio. ¿Cierto? Entonces, eso nos muestra de que primero tiene que ser tu mujer para que te puedas unir a ella. Ya con esto ya estaría eso, ¿cómo se llama? Refutado ya totalmente. Pero el tema está, entonces, ¿cómo es mi mujer? Entonces, hay algo que pasa antes de la intimidad sexual que hace que esa mujer o cualquier mujer sea mía. Y ahí yo tengo como autoridad o autorización, o ambos tenemos autorización, para tener intimidad sexual bendecidos por Dios, que es lo que cita Jesús, que era desde el principio. Que dice, ¿cómo se llama? Adán, ¿cierto? Cuando la ve, dice, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso, entonces dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. A su mujer. Entonces, algo tenía que pasar entre medio, ¿cierto? Que tenía que hacerla mía, y después que era mía, Dios me bendice para que yo me haga uno con ella. Entonces, lo que Dios bendice es que yo tenga intimidad sexual con mi mujer. Ahora, hay que descubrir en la Biblia qué es lo que pasa para que una mujer, cualquiera, sea mi mujer. Porque cuando es mi mujer, ahí dice la Biblia que Dios bendice mi intimidad sexual con ella. ¿Ya? Y aunque quizás es simple de explicar, y yo se lo podría, ¿cómo se llama?, explicar con 2 o 3 palabras, pero quiero que lo veamos en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos sobre el casamiento, que son bíblicos. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, 9, ¿cómo se llama? Pablo, cuando está hablando del tema de la ¿cómo se llama?, fornicación, ¿cierto?, de las luchas, dice, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Dice él, ¿cierto? Quisiera yo que todos ustedes fuesen como yo, o sea, que no tuviesen esta aflicción en su carne por la actividad sexual. Pero dice, cada uno tiene su don, porque él dice, yo tengo un don de continencia. Eso era un don que le daba el Espíritu Santo para poder contenerse sexualmente. Era un don, algo sobrenatural. Entonces él dice, yo quisiera que todos ustedes fuesen como yo, para que no tuviesen esta aflicción y se podrían dedicar completamente al reino de Dios. Pero él dice, si no tienen el don de continencia, ¿cierto?, entonces cásese, porque mejor es casarse que estarse quemando por las luchas sexuales. Entonces ahí Pablo dice, cásese. Y ocupa una palabra en el griego que es gameo, que justamente habla de un matrimonio o de la celebración de las nupcias. Entonces, nos muestra de que en los tiempos bíblicos y en el consejo que da Pablo, dice, cásese. ¿Por qué no simplemente, si la unión libre no fuese pecado, dice, entonces dice, ve a una mujer, tenga sexo con ella y solo con ella y ya está bendecido por Dios? Mientras no tenga sexo con otra, está todo bien. Porque eso es lo que dice la unión libre, cristiana, entre comillas. Tenga sexo con una mujer, no tenga sexo con ninguna más y no hay problema. ¿Me entiendes? Entonces, nos muestra la Biblia de que no es así, sino hay algo que los tiene que hacer marido y mujer. Hay un casorio. No especifica Pablo qué es, pero probablemente es la celebración matrimonial del tiempo de la época en que estaban. En 1 Corintios 7:36 también habla
y usa esta misma palabra, que si alguno estima que no es bueno que su hija permanezca virgen y la quiere entregar en matrimonio, que se case, no peca. Y también nos muestra de que hay un rito, hay algo que los hace marido y mujer antes de la intimidad sexual. ¿Ya? Por ejemplo, pueden ustedes buscar si tienen Mateo, yo igual lo tengo, pensé que estaba grabando de acá. Mateo 5:32 y yo voy a buscar Lucas 28:28. Si encontraste Mateo, léelo nomás. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, aquí dice, el que se casa con la repudiada. Entonces, ocupa esta misma palabra de celebración de nupcias. ¿Ya? Parece que me equivoqué en la cita, puse Lucas 28:28 y no existe. En Lucas 20:28. Dice, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y sin descendencia, que su hermano tome a la mujer y levante descendencia a su hermano. En la versión Reina Valera dice que muriere, nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa tomar por mujer? Que también es un término bíblico. Y, por ejemplo, ya vimos de que en estos pasajes nos muestra de que hay un casamiento, que es aparte de tener la intimidad sexual. Eso está claro, ¿ya? Desde el texto que vimos desde Jesús a estos textos que vimos ahora. Entonces, tomar por mujer, ¿cierto?, involucra algún acto o alguna ceremonia o un rito. ¿Cuál es el problema con esto? Que las personas que defienden la unión libre dicen, entonces, no, que el rito, que la ceremonia, que es innecesario. El tema está bíblicamente que nosotros encontremos qué es el rito y la ceremonia del casamiento delante de Dios. ¿Es una fiesta? ¿Es una boda en el sentido de hacer una fiesta, un banquete, invitar gente? Porque, por ejemplo, yo me puedo casar y simplemente yo solo con mi esposa ir al registro civil y no hago fiesta, entonces ¿cómo se llama? ¿No es válido? Entonces, no es que estemos viendo una celebración religiosa como una liturgia o una fiesta. Estamos viendo los requisitos bíblicos. Y aquí nos encontramos por Jueces, por ejemplo. Jueces 14:3 nos encontramos con ejemplo de Sansón. Sansón quería una mujer de las filisteas. Y él podría simplemente, como lo hizo después, simplemente ir, tener coito con ella y ya estoy casado. Pero no lo hace, sino que cuando le gusta a esa mujer habla con su papá y le dice, tómame a esa mujer por mujer. Entonces le dice, no hay mujeres aquí en tu pueblo, que quieres una de las filisteas. Entonces, si fuese realmente bíblico, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En esos tiempos que no había un registro civil y todo lo demás, que simplemente tenías coito con la mujer y ya era tu mujer, ¿por qué Sansón le tiene que pedir al papá que se la tome por mujer? Y ahí ya nos empezamos a adentrar, ¿qué es ese rito de tomarla por mujer? Cuando la tomaba por mujer, ya era su mujer y podía tener coito con ella. Vamos a ir a Deuteronomio 24:4. Ese sí lo vamos a tener que leer. Si lo encuentras, léelo o no. No podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, nos muestra de que tomar indica no solo la actividad sexual, porque aquí está hablando alguien que despidió a su mujer, ¿cierto? Que después que la despidió o la repudió o el divorcio, como lo quieran llamar, aunque hay una ¿cómo se llama? Diferencia entre repudio y ¿cómo se llama? El divorcio, pero el tema está que no la podía volver a tomar. Entonces nos muestra que volver a tomarla no solamente involucra el tema sexual, ya lo vimos en Jueces y ahora estamos analizando a través de el tema de Deuteronomio. En Deuteronomio 22
nos habla mucho de la actividad sexual y del matrimonio. Desde el versículo 13, por ejemplo, nos muestra la necesidad de la virginidad en el matrimonio y cómo Dios castiga la falta de virginidad en el matrimonio. Obviamente aquí vemos un tema más enfatizado en la mujer, porque tú no puedes comprobar, bueno, sí se podría comprobar, pero no como razón fidedigna en un hombre si es virgen. ¿Me entiendes? Porque no... Ahora, desde ese punto de vista, quizás esto es algo más íntimo. Ustedes saben de que, ¿cómo se llama? En la mujer, cuando tiene intimidad sexual por primera vez, hay una telita, ¿cómo se llama? En su vagina que se rompe, ¿no? Y eso tiende a sangrar, ¿no? Pero está comprobado que no en todos los casos pasa que sangra. Hay casos que sangra y a veces tan poco que con el acto sexual no se percibe, ¿no? Pero en la mayoría de los casos sí sangra un poco, ¿cierto? Pero el hombre, ¿cómo lo comprueba? Uno podría decir, vamos a verle el frenillo del pene si se le fue para atrás, pero ¿cómo se llama? Ustedes ¿cómo se llama? Ya son grandes ya, pero eso podría haberse roto en una masturbación. ¿Me entienden? Entonces no hay cómo verificarlo. Por eso que Dios daba por hecho y responsabilizaba al hombre, que el hombre que estaba escogiendo una mujer, ¿cierto? Él estaba escogiendo a su mujer como primera mujer. ¿Me entiendes? O sea, Dios da por hecho esa responsabilidad en el hombre. No es que Dios sea machista y diga de que el hombre puede que no sea virgen y no me importa. No, él daba por hecho de que el hombre, cuando iba a abrirse la intimidad sexual, iba a buscar una mujer. ¿Ya? Por eso que hace énfasis en la virginidad de la mujer, porque el hombre es el que la busca, el que la escoge. ¿Ya? Entonces, nos encontramos, cierto, que en Deuteronomio 22:13, del 13 al 21, Dios establece las leyes para cuando el matrimonio se va a consumar, tiene intimidad sexual, y dice de que si el hombre llegara a decir, por ejemplo, de que no estaba virgen, los papás tenían que tomar las sábanas. Por eso de que cuando, cierto, ¿cómo se llama? En estos tiempos, y no solamente cierto, ¿cómo se llama? En esta cultura, sino en otras culturas que no eran judías, también entraba el esposo con la esposa, tenían intimidad sexual y la familia estaba afuera. Y no que estaba viendo lo que estaban haciendo, sino que todavía estaba en la fiesta, todo lo demás, y apenas terminaban, ellos tenían que salir, y los papás de la novia agarraban las sábanas como prueba de que ella era virgen. ¿Me entienden? Entonces, aquí nos muestra de que si ella no era hallada virgen, iba a morir. Y iba a morir, ¿por qué? Versículo 21 dice: entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la lapidarán con piedras hasta que muera, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Porque los que respaldan el tema de la unión libre dicen de que la palabra fornicación en la Biblia no es sexo fuera del matrimonio, del rito del casamiento, sino que fornicación es un acto de lujuria. Y no es así. Fornicación es todo acto sexual que escapa del orden divino. Y eso involucra sexo antes del matrimonio. Y aquí lo dice, fornicó en casa de su padre. No es literalmente que dentro de la casa del papá haya tenido sexo, sino cuando dice en la casa de su padre, porque estaba bajo el amparo de su padre. Y cuando ella se casa, pasa a estar bajo el amparo del marido. Él es el que la mantiene, el que la protege, y la herencia del marido pasa a ser herencia de la mujer también. ¿Me entienden? Y el marido es el responsable de esa mujer. ¿Me entienden? Entonces, vemos de que Dios castiga la fornicación, también castiga el adulterio. En el mismo versículo que sigue, en el 22, habla que si alguno es sorprendido acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y también la mujer. Así extirparás el mal de Israel. Entonces, Dios castiga la fornicación y el adulterio, ¿ya? Que son dos cosas diferentes. ¿Qué más habla? Del versículo 23 al 24 habla de otro concepto que es el desposado, que por ejemplo nos encontramos con eso
con María y con José. Ellos todavía no estaban casados, pero dice de que una joven virgen estaba desposada con José, que en los tiempos actuales nosotros lo podríamos traducir a estar comprometidos o de novios, cosa que el día de hoy ya no tiene ningún valor, pero hace algunos años atrás sí tenía valor, porque ¿cómo se llama? En estos tiempos era que el hombre ya había pagado por la mujer, no es que la compre como una esclava, había pagado la dote, que es parte de lo que vamos a ver que es el rito matrimonial, ¿cierto? Había pagado la dote y estaban esperando solamente que se celebrara la boda. Por lo tanto, en ese tiempo, si ella tenía intimidad sexual, era considerado fornicación. Y eso es lo que explica en el versículo 23 al 24. Si una joven virgen comprometida, ¿cierto?, o desposada con un hombre, y alguno la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los lapidaréis con piedras. Morirán por esto. La muchacha porque estando en la ciudad no gritó, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. ¿Ya? Así extirparás el mal en medio de ti. Bueno, sigamos. También habla del sexo sin casarse. ¿Ya? Vamos a ver el versículo 28 al 29. Si un hombre halla a una joven virgen que no está comprometida o que no está prometida, y agarrándola yace con ella o tiene intimidad sexual con ella, y son descubiertos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, pues la ha desflorado, no podrá repudiarla en toda su vida. ¿Ya? Por ejemplo, en la versión 1960 dice la humilló, no la desfloró. ¿Ya? Y ahí está hablando, esa palabra en hebreo es menospreciar o deprimir, ¿cierto? Porque la había hecho una fornicaria. Entonces, para proteger esa situación, Dios dice, si ya tuvieron intimidad sexual y fueron descubiertos, pagará la dote y se casa con ella y no la puede despedir en todos sus días. Y eso nos habla de un tema de la responsabilidad conyugal. Porque, ¿por qué es peligroso este tema de la unión libre? Porque trata de proteger el divorcio y trata de proteger el tema de hacer místico el tema del matrimonio. Y ustedes tienen que entender de que ustedes son responsables de con quién se casan. Porque lo que nosotros tenemos que entender es que bíblicamente el matrimonio es un pacto. Y ese es el ritual que hace que una mujer sea tu mujer, el pacto. Y eso es lo que persigue Dios. Lo persigue a través de los ritos de la antigüedad, del Antiguo Testamento, los ritos que habían en el tiempo de toda la iglesia y los tiempos de ahora. Lo que persigue Dios es que se haga un pacto. Y un pacto tiene muchos requisitos. El pacto, por ejemplo, es cuando yo hago un juramento solemne, pero no solo de palabra, sino que lo hago ante una entidad, sea la que sea, que me va a poder cobrar lo que yo estoy pactando, que tiene la autoridad para poder obligarme o poder castigarme el incumplimiento del pacto. Y ahí entramos a los hechos bíblicos. Obviamente, por ejemplo, ahora nos encontramos con el ejemplo de, ¿cómo se llama?, de Abraham. Por eso que nos encontramos principalmente en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios también, que se habla de la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad era el lugar donde se concentraba el comercio. No era literalmente por la puerta donde entraba, aunque en parte sí. Cuando era una ciudad cerrada, la puerta de la ciudad era por el único lugar donde supuestamente podía entrar la gente. Habían otras puertas más chicas que eran, ¿cómo se llama?, llamadas ojo de aguja, que es la referencia que hace, ¿cierto?, el Señor Jesucristo. Dice que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, o sea, por esta puerta, que un rico entrara al reino de los cielos, porque para que pasara el camello era muy difícil y tenía que pasar sin ninguna carga. Por eso que los que venían a comerciar tenían que entrar por la puerta ancha, porque venían con los camellos cargados. Entonces, cuando se habla de la puerta, por ejemplo, Proverbios habla y dice, yo soy la sabiduría, estoy en la puerta de la ciudad. ¿Entiendes? Entonces, es una forma, ¿cómo se llama? Es una forma, ¿cómo se llama?, metafórica de que realmente está al alcance, ¿ya? Porque también, bueno, pero el tema está de que, por ejemplo, hay hartos, ¿cómo se llama?, ejemplo, pero por ejemplo nos encontramos con Abraham, que cuando compra, ¿cómo se llama?, la tierra para sepultura de su esposa, ante los hijos de Ed, parece que es, ¿cierto?,
él va a la puerta de la ciudad. Porque ahí estaban todos comerciando, era como ir al centro de la ciudad en el día de hoy. Pero ahí era todo el comercio. Entonces él se para públicamente porque así eran las negociaciones. Yo me paro públicamente, digo algo, ¿cierto? Y alguien me tiene que responder. Entonces él dice, quiero comprar una tierra, yo les pido que tengan misericordia de mí. Sí, pide lo que quieras, tú eres un príncipe entre nosotros, entonces dice, quiero comprar esta tierra, ¿quién es el dueño? Y ahí sale él y dice, yo te la doy. Y él dice, no, yo la voy a comprar. ¿Cuánto vale? Y él compraba, pero no había un contrato, sino que el contrato eran los testigos. ¿Por qué? Porque los testigos de la puerta tenían la facultad de matar al que no cumpliera el trato. ¿Me entienden? Entonces, así de grave era. Porque si después venía Abraham a cobrar la tierra que compró y el ex dueño decía, no, yo nunca se la vendí, ¿cierto? Él podía ir a la puerta de la ciudad del otro y decir, vengo aquí porque mi padre Abraham compró aquí ante los hijos de él la tierra por tanta plata y resulta que ahora no me la quiere negar. Entonces ellos decían, sí, él te la compró, y si él se negaba, podía incluso terminar muerto y lapidado. Entonces el pacto involucra una entidad que me pueda a mí obligar a cumplirlo o castigar el incumplimiento. ¿Entienden? Vemos otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros nos encontramos de que en el caso de, ¿cómo se llama? Noemí, ¿cierto? Vos, cuando quiere comprar esa tierra y tomar, ¿cómo se llama? A Noemí, ¿cómo se llama? Por mujer, va a la puerta de la ciudad y dice, ¿hay algún pariente de Ruth, perdón? ¿Hay algún pariente, ¿cómo se llama? De Noemí, etcétera, etcétera? Entonces salta uno y dice, sí. Entonces dice, tú tienes más derecho que yo en comprar la tierra porque eres pariente, pero te tienes que casar con Ruth. Entonces él dice, no, yo no me quiero casar. Entonces él al frente de la puerta dice, ¿me cedes a mí ese derecho de comprar la tierra? Y él dice, sí. Y él compra la tierra. ¿Por qué? Porque si él después decía, ¿por qué compraste esa tierra? Porque yo tenía el derecho, había quedado estipulado en la puerta de la ciudad que él le había cedido el derecho. ¿Me entienden? Porque no había un sistema gubernamental que lo llevara. Y Dios no estaba empeñado en hacer un sistema gubernamental, ¿no? Porque, ¿cierto? Pues el sistema en el tiempo de los patriarcas era patriarcal, era familiar. Entonces este tema de la, ¿cierto? Unión libre dice de que si tú quieres, puedes hacer una celebración con tus papás, con tus amigos, y ya puedes copular con tu esposa. Y no es así, porque el tema de la celebración no era solamente un banquete, sino lo que Dios persigue es que para que una mujer sea tu mujer tiene que haber un pacto. Entonces lo que dice la unión libre es que si se unen dos cristianos, discípulos de Dios, y se unen y ellos se juran fidelidad el uno al otro, no tienen que casarse por el civil, no tienen que casarse por la iglesia, nada, y no es así. Porque aún así Dios persigue un pacto y demandaba pacto para todo. Incluso él mismo, miren cómo es de importante para Dios el pacto, él mismo, no teniendo que comprobarle nada a nadie, en Hebreos dice de que él ratificó por dos cosas que son incuestionables o inquebrantables, el pacto que hizo con nosotros. Entregó a su Hijo Jesucristo, porque cuando habla Hebreos de la herencia, que es necesario que el testador muera para que venga la herencia, esa es una mala traducción. Lo que realmente dice que cuando hay un pacto, porque está hablando del nuevo pacto, es necesario que haya una víctima para el sacrificio. Y esa víctima del sacrificio es Jesús. Dios dijo, yo voy a hacer un pacto contigo, me comprometo a salvarte, a redimirte, vamos a hacer un nuevo pacto en estas promesas celestiales, eternas, y voy a destinar yo mismo una víctima del sacrificio porque es un pacto de muerte. Por eso que dice de que cuando hay un pacto tiene que haber sangre. Porque un pacto es decir que si yo no cumplo, hay muerte detrás. Y Dios pactó con nosotros y entregó a su Hijo Jesucristo como la víctima del pacto. Pero nosotros sabemos de que no solamente es eso, sino que el mismo Jesús, por ejemplo, es el sacerdote. El mismo Jesús es el cordero de expiación. Entonces, cumple muchos ritos que eran sombra de lo que iba a hacer Jesucristo, ¿no? Entonces, para Dios es importante el pacto, es sumamente importante el pacto.
Entonces el requisito para el matrimonio es que se haga un pacto. Y el pacto no es que yo ¿cómo se llama? Te digo a ti, por ejemplo, Franco, yo me voy a comprometer contigo a, o no sé, pues dame, ¿cómo se llama? 500.000 pesos, ¿cierto? Y yo me comprometo y te doy mi palabra que yo te voy a pagar 100.000 pesos al mes hasta que te pague todo. Eso no es un pacto, eso es un acuerdo de palabra. Y mis palabras se las puede llevar el viento. Porque si un mes no te pago, ¿qué vas a hacer tú? No tiene un pagaré, no tiene un documento, no tiene nada, simplemente es tu palabra contra la mía. Quizás puedes venir a decir, oye, págame todos los días hasta que yo te pague, pero no hay un pacto. ¿Me entienden? Entonces, en la antigüedad se hacía, por ejemplo, público. Yo me comprometo ante todos ustedes que le voy a pagar. Entonces, si yo no te pagaba, tú ibas a la puerta de la ciudad, decía, este hombre no está cumpliendo su pacto, y la gente me traía y me obligaba a hacer cumplir el pacto o me castigaba. Hoy día eso no se hace porque la entidad que ratifica el pacto, porque lo que Dios persigue no es que haya Estado, que haya una unión civil, sino que alguien que me obligue y que se dé las condiciones para un pacto. Y tiene que haber una obligatoriedad y tiene que haber consecuencia al incumplimiento de lo pactado. Si no tengo consecuencias al incumplimiento de lo pactado, no es un pacto. Dios, no teniendo por qué demostrarnos absolutamente nada, pactó entregando a la víctima de su Hijo Jesucristo. ¿Me entienden? Él podría haber dado simplemente su palabra y haber dicho, si me quieren creer, bien, y si no me quieren creer, bien, yo sé lo que voy a hacer y no me interesa cuál es su opinión. Y él, teniendo esa facultad, siendo el único que tiene esa facultad, hizo un pacto. ¿Me entienden? Entonces, no es bíblico decir, no, es que no, para que se cumpla un matrimonio tiene que haber un pacto. Y eso es lo que persigue la Biblia. Por eso de que no es correcta esa pregunta si tiene que ser por el civil, si tiene que ser por la iglesia. Lo que tengo que preguntarme yo, ¿hay un pacto detrás? Porque lo que Dios bendice es el pacto matrimonial. Y cuando hay un pacto matrimonial, se cumplen los requisitos bíblicos del pacto, donde hay una entidad superior a mí que castiga el incumplimiento del pacto. Ni siquiera es que hayan testigos, sino una entidad que tenga el poder de velar porque se cumpla lo pactado y tenga la facultad de castigar que no se cumpla lo pactado. Ahí estamos hablando de un pacto. Por eso que el contrato matrimonial en el día de hoy civil cumple con esos requisitos. Aunque no es un pacto en sí mismo, pero es un contrato. Y cierto, yo firmé un contrato y cuando uno lee, dice de que yo estoy obligado, por ejemplo, a no abandonar a mi esposa en enfermedad, en pobreza. Entonces yo podría decir, no, yo te desamparo. Y ella me podría demandar que yo no estoy cumpliendo mi contrato nupcial. O yo, por ejemplo, si estoy enfermo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y necesito cuidado, ella ante la ley civil está obligada a cuidarme o suministrarme. Por ejemplo, si ella quedara como indigente en la calle o yo quedara como indigente en la calle, si no hay un divorcio de por medio, ella está obligada a mantenerme de cierta manera. O yo estoy obligado a mantenerla porque hicimos un contrato matrimonial. Entonces, en este caso, el Estado, en cierta manera, o lo civil, tiene esa facultad y se cumple el requisito ante Dios que está haciendo un pacto. No es que Dios ampare lo que el Estado le ponga nombre al matrimonio. Porque en un tiempo más el Estado puede decir de que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es matrimonio y le puede poner matrimonio y eso no significa que Dios lo ampara. Porque tiene que cumplir los requisitos bíblicos. ¿Cuál vimos el primero? Un hombre y una mujer. Y segundo, tiene que ser un pacto. Y eso la hace a ella mi mujer y a mí me hace su marido. Y ahí nosotros podemos consumar el matrimonio. Consumar el pacto. Exactamente. ¿Entienden? Ya falta poquito, ya vamos a terminar. Vamos a ver algunos ejemplos solamente. Hermano, Dime. antes de que siga, tengo la duda. En Génesis no se habla de esto. Al mencionar, después de que creó a la mujer, los roles que iban a tener. ¿Cómo? Es que no me acuerdo tendría que leerlo, tendría que buscarlo. Pero justamente ahora vamos a ver casos de Génesis. Ay, quizás ahí aparece. Por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos y después vamos a terminar hablando de Adán y Eva, ¿verdad? Por ejemplo, nos encontramos con el ejemplo de Jacob.
nos encontramos con el ejemplo de Jacob. Ustedes saben de que llega a trabajar con su tío Labán y ¿cómo se llama? Enamoró de su hija Raquel y él se quiere casar. Entonces habla con Labán y ahí está el pacto, porque él trata con el padre. Obviamente ahora yo no tengo que tratar con el papá de la mujer con que me quiero casar, aunque es parte de respeto ahora, pero no es algo que tengo que hacerlo. Pero en ese tiempo era parte del trato, del pacto. Porque la hija estaba al amparo del padre. El padre era el que la mantenía, él era responsable, su herencia era de ella. Entonces, él tenía, entre comillas, digo, ese derecho y esa responsabilidad. Por lo tanto, nadie la podía tomar por mujer si él no daba la autorización. Cosa que en Chile pasaba hace poco tiempo atrás. Por ejemplo, una mujer no podía casarse sin permiso de los padres siendo menor de 21 años. Ahora basta con tener de 18 años y no tienes que pedirle permiso a nadie para casarte. ¿Ya? Entonces, nos encontramos de que ahí empieza el contrato, el pacto. Trata con el padre. Y el padre le dice, sí, pero tienes que trabajar 7 años por ella. Un alto precio, ¿cierto? Y él consiente. Ahí, aunque es un periodo largo de 7 años, pero él está pagando el pacto, pagando la dote. Y ahí se está cumpliendo el tema del pacto, donde yo estoy tratando con el padre, ¿cierto? De que yo la voy a tomar a ella por mujer. Y cuando llega el momento, esto es en Génesis 29, del 21 al 22, nos vemos de que hay una ceremonia. Porque como ustedes saben, fue engañado Jacob, ¿cierto? Vamos a ver qué dice en Génesis 29, 21, 22. A ver si lo pueden leer, Franco. 29, 21. 21 al 22. ¿Puedo leer la textual? Sí, la versión que quieras. Y dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi plazo se ha cumplido y deseo llegarme a ella. Entonces reunió Labán a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Ya, ¿qué dice aquí? Dame a mi mujer. Ya era su mujer porque había pagado la dote. El trato que había hecho con el padre. Porque deseo llegarme, tener intimidad sexual con ella. No tuvo intimidad sexual antes de pagar la dote. Antes de que fuese su mujer. ¿Ya? Entonces había un pacto, porque había un pago, no que yo compro, ¿cómo se llama?, a la mujer como una, ¿cómo se llama?, esclava, sino que realmente yo me hago responsable ahora de ella. Eso es, y yo compenso al padre, ¿cierto?, porque ella tiene a esa hija así, en esas buenas condiciones, y la ha guardado virgen. Yo compenso ese trabajo, esa labor. ¿Y qué hizo Labán? Banquete. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hizo un banquete? Porque se iba a celebrar una boda. Y como, ya, miren, incluso si él hubiese tomado a Raquel y hubiese tenido intimidad con ella, probablemente no era fornicación, porque ya había pagado la dote y Labán había dado la autorización y por lo tanto ya era sabido en toda la familia y en todo lugar que él ya había pagado la dote. Sin embargo, hizo un banquete. ¿Qué podríamos decir nosotros que es una boda? No es como ahora porque, y eso es lo importante entender, de que la boda no es como ahora, por eso yo no puedo interpretar las escrituras con la actualidad. Tengo que llevar a las escrituras a que me expliquen la actualidad, pero no explicar las escrituras con la actualidad. La boda que se hacía o el banquete que dice ahí, Labán lo hizo para traer testigos. Obviamente él lo hizo con malicia, porque quería mostrarle a todos que Jacob se había casado con Lea y no con Raquel, ¿ya?, que es el producto del engaño. Entonces él hizo un banquete, porque en el banquete, en la fiesta, era como se celebraban todos los contratos. Yo traigo a la gente y esa es la misma gente ante la cual yo me estoy casando, celebrando la boda, que me va a apedrear si yo adultero. O va a apedrear a mi mujer si no la encuentro virgen. Esa misma gente que está ahí alrededor mío, ¿me entienden? Entonces, ahí se cumple el requisito del pacto. Ahora, los mismos que defienden la unión libre usan este pasaje mal interpretado y dicen de que, claro, se hizo todo esto, pero en el momento probablemente le tienen que haber dado mucho, ¿cómo se llama?, el licor a Jacob dentro de la fiesta, entonces el medio
turuleco se fue a la tienda y le metieron a Lea en vez de Raquel, ¿cierto? Él tuvo intimidad sexual con ella y cuando despertó dijo, ¿qué me has hecho? ¿Cierto? Que yo había pagado por Raquel y no por Lea. Entonces ellos dicen de que según este pasaje, cuando tuvo sexo, fue su mujer. Porque si no, él hubiese dicho, no, llévatela porque en realidad yo estoy casado con Raquel. Lo que pasa ahí es que el matrimonio se consumó. Y ante los ojos de todos, él había tenido intimidad con Lea, por lo tanto había consumado el matrimonio con Lea. Por lo tanto, si él no la recibía por mujer, iba a estar, ¿qué cosa? Fornicando. Igual tenía que pagar la dote al padre por Lea, ¿cierto? Y recibirla por mujer, y como leímos en Deuteronomio, no despedirla en todos sus días, aunque la ley fue hecha muchos años después, pero era el mismo concepto. Ya la tomaste, consumaste el matrimonio con Lea, por lo tanto la tienes que recibir por mujer. Y lo tuvo que ser así, y por causa de un engaño, entonces, ¿cómo se llama? Labán le dice, trabaja la semana de esta, y te la doy, o sea, trabaja otros 7 años. No es que él tuvo que esperar 7 años más, sino que a la semana se la entregó, pero tenía que trabajar 7 años más por Raquel también. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a otro ejemplo. En Génesis 24 nos encontramos con el ejemplo de Isaac. Y en Génesis 24, este pacto parte desde el versículo 4, por ejemplo. Parte con Abraham. Dije Génesis 24, ¿cierto? Sí. Abraham toma a su siervo de más confianza y le dice, anda a tomar mujer, y ahí está, anda a tomar mujer. Y ese es el pacto. Yo tomo mujer, elijo, y no es solamente que elijo, sino se pagaba la dote, se iba a hablar con el padre, se llegaba a un trato, se llegaba a un convenio, y ese convenio se celebraba, y todos eran testigos que si no cumplía como esposo, o él iba a recibir las consecuencias, tenía que hacerse cargo ahora él de su mujer, porque esa mujer salía del amparo de la casa de su padre, y ahora él era el responsable de ella, su salud, su economía, todo. ¿Ya? Entonces, desde ese punto donde Abraham manda a su siervo a tomarle mujer, ya estamos hablando que se inicia el pacto. ¿Podríamos analizarlo históricamente, que era parte de los ritos históricos que se hacían en el momento? Sí, por algo está en la Biblia. Y le toma mujer, y como ustedes ya saben toda esa, ¿cómo se llama?, historia, él ora, ¿cierto?, en un pozo, y justamente se encuentra con la chica, ¿cierto?, que cumple todo lo que él pidió para Dios, y él llega y le pone un zarcillo en la nariz, le da dotes, porque ese era el rito que se hacía. Le da dotes y va a hablar con el padre. Llega a la casa, les habla, el padre y los familiares están de acuerdo, y ellos le entregan por mujer. Y ahí ella se va. Entonces, en el versículo 67, por ejemplo, después nos encontramos de que 67, no sé si me equivoqué o el correcto, el último, ¿cierto? Sí. Dice, e Isaac, después que la vio, ¿cierto?, que llegó, que ya se estaba haciendo este pacto, ¿cierto?, Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Entonces, aquí también dicen, ¿ven? No hay rito matrimonial, sino que la vio, llegó, la puso en la tienda de su madre, tuvo intimidad sexual con ella y fue su mujer. Y eso no dice la Biblia. Lo que dice aquí de que tomó a Rebeca por mujer, y el mismo concepto bíblico de tomarla por mujer. Yo la tomo. Probablemente no lo dice aquí, pero debe haber habido una ceremonia, un banquete. Entonces los que defienden esta idea dicen de que es solamente familiar, pero es que no es el tema si fue con la familia o no. El tema es lo que involucra. No, y también un tema de que la familia antes era un concepto diferente al de hoy. Y era el pilar de la sociedad. Sí. Porque eran ellos los que lo iban a lapidar si no cumplían, ¿me entienden? Uh-huh. Ellos iban a ejercer el poder de la ley. Entonces, no dice que se celebró algo, pero la palabra amó, que se usa aquí, dice la tomó por mujer y la amó, es la palabra, ¿cierto?, que por ejemplo en hebreo es ajeb o ahab, que es tener afecto sexual o de otro tipo, y que se usa en muchos otros contextos bíblicos para hablar del acto sexual. ¿Entienden? Entonces, dice la tomó por mujer y la amó, o tuvo intimidad o afecto sexual por ella.
pero primero la tomó por mujer. Lo mismo que nos viene diciendo el Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, tenemos ese ejemplo. Y vamos a terminar con el tema de Adán y Eva. En Adán y Eva, obviamente, no había más gente. Pero estaban ante la presencia de Dios. Y aquí hay un tema, ¿cómo cumple el pacto entonces? Porque lo que ellos dicen es que no hay ceremonia civil en la Biblia, no hay ceremonia religiosa, no hay alguien que oficie el matrimonio. En parte sí lo hay, porque probablemente los que oficiaban las bodas, no como el rito de ahora que viene alguien, yo los declaro marido y mujer, pero el que organizaba, el que lo oficiaba era el padre de familia. Pero no es esa una pregunta correcta. Si nosotros nos vamos a Génesis 1, o sea, no a Génesis 1, sino a Génesis 2, perdón. Vamos a ver un hecho importante. Génesis 2, versículo 21. En adelante. Entonces Yahvé Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Elohim había tomado del hombre hizo una mujer y la llevó al hombre. Aquí nos muestra primero, bueno, es un tema muy profundo, pero primero Dios hizo que el hombre de adrede no encontrara ayuda idónea, pero la buscara en su trabajo, en su tarea que Dios le había dado. No la encontró. Y en ningún otro ser viviente. No es que él estuviese buscando tener intimidad sexual con los caballos y con los animales, sino que no encontró ayuda idónea en las tareas que Dios le dio. No encontró ningún ser que fuese su ayuda idónea para su identidad, para su existencia, para cumplir el propósito que Dios le había dado. Entonces Dios hizo eso de adrede. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, no como me equivoqué. Debe ser una mujer. ¿Verdad? Para que el hombre se diera cuenta, para que cuando Dios se la presentara, él dijera esto, justamente como él responde, esto es hueso de mis huesos, ¿cierto? Porque él tenía una necesidad, que no es una necesidad sexual necesariamente. Entonces, hizo la mujer y se la llevó al hombre. Y en este se la llevó al hombre, que de ahí viene el rito que el papá entrega a la novia. ¿Me entiendes? El hombre se la entregó responsabilidad. ¿Me entiendes? Yo creé esta mujer, es de mi propiedad porque la creé yo y yo te la llevo ahora a ti. Ella es tu mujer porque yo te la entregué. Ahora está bajo tu responsabilidad. Por eso que cuando comen del fruto, al primero que le habla es Adán, sabiendo Dios todo lo que había pasado. Podría haber empezado por la serpiente, pero empezó por Adán, porque de él era la responsabilidad. Entonces Adán dice, ahora esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y él responde al pacto y hace el pacto. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre padre y madre. Obviamente Adán no tenía padre y madre, pero él está haciendo el pacto y se unirá a su mujer y serán una sola carne, diciendo, ahora ella es mi mujer porque Dios me la entregó y ahora es mía, es mi responsabilidad. ¿Me entienden? Entonces ahí se cumplen los requisitos del pacto. De hecho, por la transgresión de Adán, pecó Eva. Si Adán no hubiese caído en transgresión, probablemente hubiese podido amparar de alguna forma a Eva. Podría haber rogado por misericordia y la historia hubiese sido muy distinta. Incluso en la versión textual, cuando es tentado, cuando Eva come del fruto, da a entender de que Adán estaba ahí al lado de ella. Porque lo que nosotros entendemos muchas veces, que no lo dice la Biblia, nosotros suponemos que Adán no estaba ahí. Pero es una suposición, porque vemos de que no hay diálogo. Pero la Biblia no nos dice eso. Podría haber estado ahí Adán, viendo y escuchando, y simplemente no intervino. Porque dice que ella comió y lo dio a su marido. Probablemente estaban juntos. ¿Me entiendes? Entonces, se cumple el tema del pacto. Por lo tanto, bueno, hay muchos argumentos bíblicos más. Pero partiendo por la frase del Señor Jesucristo, se unirá a su mujer. Dígame. Estaba leyendo justamente lo que estaba conversando, hermano. En el 6, en la textual, que aquí tengo los dos, dice, así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento.
Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Y dice que estaba con ella, En la... en la versión textual. esta no dice eso. En la versión Dice, textual 3 dice, y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. claro, y hay que aquí, si uno lo lee de esa forma, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. O sea, que comió y se lo dio. O sea, como que se puede llegar a entender justamente eso. Ahora, tampoco es algo que uno, o sea, en realidad esta frase, creo, esta palabra que puso aquí, que estaba con ella, por ejemplo, la versión textual 3, no es tan fiel quizá a la traducción, sino más como una interpretación. Pero la Biblia no nos dice que Adán no estaba ahí. Claro, es como... Pero tampoco nos dice que estaba ahí. Pero es raro pensar que no estaba ahí. pues. Claro, entonces muchas veces se usa este pasaje para decir de que fue culpa de Adán porque dejó sola a Eva. Claro. Pero la Biblia no nos dice que estaba sola. Y de repente sacamos la tremenda doctrina de eso. Y él comió. He escuchado cosas así. ¿Sí? Entonces, el tema está que Adán no cumplió su responsabilidad. Sí. Y si realmente él no hubiese estado ahí, es parte de su responsabilidad. Y creo que no es tan terrible que la haya dejado sola. Porque podría ella haber ido a caminar para allá, ¿y por qué tiene que tener al hombre encima? Claro. ¿Cierto? Podría haber ella ido a caminar para allá. Quizás podríamos decir de que debería haber estado más pendiente de que no se acerque al árbol del bien y del mal. Pero también bastaba con, ¿cómo se llama?, haberle dicho, no puedes comer de ese árbol. Y si ella quería pasar por el lado, ¿me entiendes? Ahora, lo que sí podemos deducir de que ella cuando contesta dice de que Dios dijo que no comiéramos ni lo tocáramos. Ya sabía. Y ahí nosotros podíamos decir de que quizás Adán exageró el mandamiento de Dios para tratar de cuidarla. Pero tampoco dice que eso fue lo que le dijo Adán. Puede ser algo que Eva quiso exagerar en el diálogo con la serpiente. Pero peor aún si Adán estaba ahí presente. Pero igual ese no es como el meollo del asunto. No es el meollo del asunto, sino que lo que Dios le recrimina es por qué le hiciste caso a tu mujer en comer. Independientemente que le haya estado ahí o que su mujer haya ido para allá. Entonces, eso nos muestra un tema importante, hermanos, porque nos muestra un tema súper importante porque cuando ustedes estén casados, ustedes no pueden hacer que su mujer no peque. Y nosotros tenemos que entender de que ustedes son jóvenes, bueno, hombres ya, porque ya no son tan jóvenes. Son hombres que aman a Dios. Tienen sus luchas de repente, pucha, que no oré, de repente se sienten culpables y todo lo demás. Pero dentro de todo son hombres que aman a Dios porque están acá. Podrían estar descansando, podrían estar haciendo cualquier otra cosa y me están escuchando aquí hasta las 11 de la noche muerto de sueño. Entonces, eso lo hacen no porque yo sea bonito, guapo, aunque lo soy. Pero es porque dentro de ustedes hay un amor a Dios y eso tiene que ser evidencia para ustedes, porque ese amor a Dios lo pone el Espíritu Santo, porque eso no es natural. Dice de que el amor de Dios ha sido puesto en nosotros por el Espíritu Santo. Y eso tiene que ser evidencia para ustedes que son hijos de Dios. Porque no podrían hacer nada por ustedes mismos, ni aún arrepentirse, ni aún sentir culpa por un pecado, porque es el mismo Espíritu Santo que da conciencia. Entonces, eso nos demuestra la gracia. Entonces, si ustedes que son hombres que aman a Dios, de repente fallan, hay días que están débiles, ¿por qué sus esposas no van a tener esos días de repente? Y eso no hace de que dejen de ser mujeres que aman a Dios, fieles a Dios. Pero de repente no van a responder como el rol de esposa que tienen, así como ustedes muchas veces no van a responder como el rol de esposo que tienen. Y no hablo de la intimidad sexual, hablo de su responsabilidad como esposo, como hombre, de amar, de cuidar, de proteger, ¿cómo se llama?, de tratar como vaso más frágil, o de ella de respetar, de honrarlo y de ser ayuda idónea. ¿Me entienden? Entonces, lo que le recrimina a Dios a Adán es por qué la escuchaste. Ni siquiera le dice por qué la dejaste pecar o por qué dejaste que ella comiera el fruto, porque nosotros no podemos impedir que otros pequen. Y eso también les va a servir para su llamado. Cuando ustedes ministren, ustedes no pueden hacer que la gente no peque, porque van a caer en controlar, van a caer se van a ofuscar cuando alguien peque y no podemos entrar en el corazón de la gente. ¿Me entiendes? Y es algo que no lo puedes evitar. Entonces,
Y Dios no me hace responsable necesariamente de eso, sino de cumplir lo que tengo yo que hacer. Entonces lo que Dios le recrimina a Adán: ¿por qué oíste a tu mujer antes que el mandamiento? Y te dije yo. Y ese es un tema que está en el hombre. Nosotros tenemos una tendencia, y en el cristianismo, a enamorarnos de tal manera de nuestra mujer, querer incluso cumplir el mandamiento de Dios de ser un esposo, que podemos terminar idolatrando en cierta manera o encubiertamente a nuestra esposa. ¿Me entiendes? Entonces, y no solamente nos puede pasar con la esposa, sino con cualquier otra cosa, con el ministerio, por ejemplo. Quiero cumplir tan bien el ministerio para Dios que descuido otras áreas que son también quizás más importantes. La familia, el trabajo, no sé, cualquier cosa. O mi relación personal con Dios. No puede ser que yo no tenga tiempo para orar o para leer la Biblia porque tengo que servir en el ministerio. ¿Me entienden? Entonces, lo que Dios demanda es: ¿por qué escuchaste a tu mujer antes que a mí, que mi mandamiento? Ni siquiera le recrimina el tema que dicen de que fue culpa de Adán porque Adán la dejó sola, o que no intervino, que podríamos juzgar a Adán por eso. Pero para Dios lo más importante es que en el momento de la tentación de su esposa le hizo caso a ella en vez de hacerle caso a Dios. ¿Me entienden? Y así con cualquier otra cosa. Eso es lo que Dios nos demanda como hijos de Dios. En cualquier otra área. Ya sea en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué le hiciste más caso a tu jefe, o a la sociedad, o a la corriente cultural, que lo que yo te estoy diciendo que debes hacer o que no debes hacer? Y ahí no entra excusa. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ustedes tienen que entender, y aquí entra otro tema que tiene que ver con este movimiento de la unión libre, y es súper importante, porque como les había dicho, trata de defender el divorcio por causa de que lo que les explicaba anteriormente, que cuando hay un abuso de autoridad, engendro desequilibrio en las generaciones en quienes yo estoy ejerciendo este exceso. Porque en la religión muchas veces a la gente divorciada no se le deja predicar, no se le deja servir en la iglesia, no se le deja cantar, o sea, ser líder de alabanza, no se le deja hacer nada. Que yo creo que es un error. Entonces, entre ese resentimiento hacia ese condenación en la iglesia, ¿cierto?, salen estos movimientos desequilibrados. ¿Me entiendes? Entonces hablan de que el repudio es una cosa, el divorcio es otra cosa, por eso Jesús está hablando del repudio, no del divorcio. Nosotros tenemos que tener claro, hermano, de que Dios detesta el divorcio. Y Jesús lo establece primeramente cuando le preguntan sobre eso. ¿Usted lo quiere ver como repudio, como divorcio? Jesús dice al principio: no fue así. Dios hizo al hombre y a la mujer para que se unieran, para que se casaran, fuesen uno y que no se separaran. Esa es la voluntad de Dios. Y Jesús dice: salvo por causa de fornicación. Si se llegan a separar, o repudiar, o divorciar, lo que sea, porque ahora no hay repudio, ahora hay simplemente divorcio, que el contrato matrimonial se termina. Incluso en la ley chilena, la infidelidad es causa de divorcio. Si mi esposa es infiel, o yo soy infiel, tengo un plazo, y si yo tengo las pruebas, puedo ir ante las instancias civiles, ¿cierto?, y decir: tengo las pruebas de que ella me fue infiel, incumplió el contrato, y el contrato automáticamente se rompe. Sin consentimiento de ella, sin acuerdo, sin indemnización, nada, se rompe. Incluso ella podría, incluso si yo sigo con el tema, ella podría tener que indemnizarme a mí. Y estamos hablando solo de la ley chilena. Hay otras dos causales de divorcio, que es el unilateral y el bilateral. Pero tiene que haber una demostración de tantos años que no vivo con la persona, etcétera, etcétera. En cambio, este es como inmediatamente se rompe el contrato por incumplimiento de contrato. No es que nosotros queremos terminar el contrato, que una de las dos partes lo quiere terminar, sino que no se cumplió el contrato, por lo tanto se rompe. ¿Ya? Entonces, nosotros nos encontramos que Jesús es claro. La causa de divorcio, porque dice de que a mí me da la opción de casarme con otra persona y no estar adulterando, es por causa de fornicación.
¿Me entienden? Entonces, eso a mí me puede no validar, porque no, el tema está que cuando una persona está buscando el divorcio, por ejemplo, yo vi casos donde el hombre estaba hasta aquí con la mujer y quería que ella fornicara con otro hombre para tener la excusa de tener el divorcio, porque la mujer era violenta, era manipuladora y el chico sufría. Y es más, este chico, y algo ¿cómo se llama? Que yo me di cuenta, hacía que su esposa se fuese caminando al lado mío y que conversara conmigo, y después yo me enteré que él estaba intentando buscar cualquier instancia para que ella cayera con otro hombre. También tengo un caso de una mujer que descubrió a su esposo viendo pornografía, ¿cierto? Porque hace como 3 meses que no tenía intimidad sexual, porque ella es ¿cómo se llama? Una mujer muy hiriente con él, que le decía siempre que, o sea, en todo lo que le decía y lo que hacía, le hacía sentir que él no era lo que ella quería. Físicamente, laboralmente, todo. Y obviamente él tampoco era un santo. Pero cierto que entenderán ya que 3 meses él, aunque no es justificación, pero cayó en pornografía. Entonces cuando ella lo descubrió, le dijo: nos divorciamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por causa de fornicación y la pornografía, y ahí sacó todo el texto. Y la pornografía, ¿cierto? Es como si tú estuvieses adulterando con la mujer que está viendo en la foto. Y claro, sí, pero es un tema que se puede solucionar. No es lo mismo que si cayera físicamente con otra mujer. Espiritualmente sí, se tiene que arrepentir igual y todo lo demás, pero puede salvar el matrimonio. Gracias a Dios hubo intervención ahí pastoral y como que le bajaron el humo, pero esa mujer estaba buscando la oportunidad para divorciarse. Entonces el pasaje donde Jesús habla del divorcio no es para gente que está buscando la oportunidad de divorciarse, porque ya está en pecado. ¿Me entiendes? Sino es para por causa de fornicación, o sea, el otro rompió el matrimonio. ¿Me entiendes? Entonces, no es que, fornicó, entonces yo también puedo ir a fornicar con otra persona. No, me tengo que divorciar. Se termina esto. En la ley chilena, lo que tendría que hacer esta persona, porque hay un plazo. Si no, yo no hago esa demanda y sigo viviendo con la persona que adulteró, ya no puedo después de un tiempo hacer esa demanda. Si yo consiento que esa persona siga viviendo, yo sabiendo que incumplió el contrato, será por sabido de que yo lo acepté. Y aunque yo quiera hacer el divorcio, ya no se rompe automáticamente, tendría que hacer las otras 2 causales. Bueno, en este caso, cierto, unilateral. Y se tiene que cumplir en plazo donde no estemos viviendo juntos por un tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, ¿cómo se llama? Al punto que voy, de que cuando ustedes escojan una mujer, tienen que entender de que ustedes son los responsables de la mujer que van a escoger, y además, si ustedes hacen el pacto es irreversible delante de Dios. Por eso que les hablé del divorcio. El pacto es irreversible. Porque esta cuestión de la unión libre dice de que justifica que si yo me doy cuenta que no era la mujer que Dios tenía para mí, el matrimonio no es válido delante de Dios. Y no es así. Porque mi responsabilidad, yo soy el que veo cómo escojo. Yo puedo recurrir a Dios para escoger, claro que sí, es lo que tendría que ser un hijo de Dios. Como por ejemplo lo hizo ¿cómo se llama? Abraham con su hijo Isaac. El ángel de Jehová irá delante de ti, ¿cierto? Y el que va a tomar por mujer, ¿cuál es la mujer que tienes para? El hijo de mi Señor. Y Dios se la presenta, pero el que la tomó fue Abraham y fue Isaac. Claro. Ellos usaron la guianza de Dios, pero yo en cierta manera soy libre, no como permisión, sino incluso puede verse como algo pecaminoso, pero yo podría no usar la guianza de Dios. ¿Me entienden? Pero si usé la guianza de Dios o no la usé, hice un pacto y Dios me va a cobrar ese pacto. Y ese es el tema. Si yo hice un pacto, ante Dios lo tengo que cumplir. Es que lo que pasa es que ella no era la idónea que tú tenías para mí, pues Señor, pero tú hiciste un pacto, como pasó con Jacob y Lea. Como Dios tiene que ordenar las cosas en la ley ante hombres que escogían más de una mujer. Porque Dios tiene que, ordenar esto. Ya, si tiene 2 mujeres, ¿cierto? O más,
el primer hijo que nazca es el que le tienes que dar el derecho de la primogenitura, por ejemplo. Aunque tengas una que es más amada que la otra, no importa. El primer hijo que nació es tu primogénito, por ejemplo. Error que cometió Jacob con José, por ejemplo. Su primogénito era Rubén, pero él quería ser el primogénito de José, porque era hijo de la mujer que amaba. Entonces Dios tiene que ordenar este asunto, pero no es voluntad de Dios que un hombre tenga muchas mujeres. Ahora, ustedes son los que van a escoger, y ustedes tienen que escoger bien. Y para poder escoger bien, tienen que ustedes tener claro hacia dónde van en la vida. No estoy hablando de un ministerio, no estoy hablando, pero ustedes tienen que conocer a Dios, tienen que conocerse a sí mismos. Porque ustedes van a escoger. Y espero que no me malentiendan con esto, pero hoy día estaba pensando físicamente, el hombre está hecho para casarse con una mujer más joven. No es que tenga que ser así ahora, Claro. porque los tiempos han cambiado. Pero si nosotros miramos fisiológicamente, la mujer, ¿por qué madura antes que el hombre? Físicamente. ¿Me entiendes? Pero el hombre, aunque podría procrear, pero por ejemplo tú ves a un joven de 17, 18, 19 años y es ver un cabro chico. Por ejemplo, si ustedes ven cómo se llama sus fotos cuando tenían 18, 17 años, por muy hombre que yo me creía, tú lo ves y este es un, ¿cómo se llama? Perdón la palabra, pero este es un pendejo. ¿O no? Pero han visto sus fotos, el cambio que tienen de ahí a ahora. La borré toda. ¿Me entiendes? Este es un cabro chico, flaco, que no parece un hombre de verdad, ¿cierto? Digo, físicamente, ¿no? En cambio, desde los 25, incluso yo me atrevería, ¿cómo se llama?, a decir que ciertas cosas fisiológicas, ya desde los 30, 35 años, recién, así, a simple vista, uno ve a alguien y dice, este no es un joven, ya es un caballero, un señor, ahora no viejo, pero no es, no, pero estoy hablando en serio, Sí. pero no es un jovencito. Por ejemplo, yo ya no puedo pasar por un jovencito. Me miran y yo, por ejemplo, cuando tenía 31, 32 años, yo, ¿cómo se llama?, sin barba, pasaba por 1,25. Pero ahora, aunque me quite la barba, no, ya no puedo decir tengo 27 años. 27 años trabajando. ¿Me entiendes? Entonces, fisiológicamente el hombre está preparado para la edad entre 25 a 40 años, como físicamente para decirse, pucha, está ya. Y la mujer, por ejemplo, desde el punto de vista fisiológico, el hombre está en su plenitud de los 30 a los 40 años. Y fisiológicamente una mujer está en su plenitud desde los 20 a los 30. Viéndolo solamente por temas de fertilidad, por ejemplo. Entonces, fisiológicamente, por eso que, ¿cómo se llama?, las mujeres son más atractivas, entre comillas digo, esto no es general, pero entre los 20 y 30 hasta 35 años es como el tiempo donde se ven más atractivas naturalmente, sin arreglarse, sin hacer ejercicio, nada, ¿cierto? Ustedes ven de que una mujer que no comete exceso, pero ustedes ven que una mujer entre 20 y 30 años, ¿cómo se llama?, se va a ver linda, ¿cómo se llama?, haga lo que haga, ¿me entiendes? En cambio el hombre, 20, 25 años, y perdón que se lo diga así, pero todavía tiene cara de pajarón, ¿cierto? Todavía se le da las cosas, pero ya de los 25 hasta los 40, ¿cierto? O de los 30 hasta los 40, ya como que ya tiene un poquito más experiencia de la vida, ya más o menos sabe para dónde va la micro, y ya está como más preparado. Incluso su atractivo más grande del hombre es desde los 35 a los 45 años. Y esto le estoy hablando centrado en estudios científicos. Y de ahí, ¿cómo se llama?, sale el dicho de que el hombre a los 40 años es como el vino. Porque realmente el atractivo más potente del hombre empieza entre los 30 y 35 años hasta los 45. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque fisiológicamente vemos de que el hombre está hecho para encontrar para ser atractivo a una mujer atractiva que sea menor. No es que ustedes tengan que encontrar una mujer menor, ¿ya?, sino que estoy hablando de la responsabilidad que tiene el hombre de escoger, que incluso en la naturaleza nos muestra eso, de que el hombre tiene que ser lo suficientemente maduro, saber para dónde va la micro, construir su camino, saber para dónde va a llevar su vida, para poder escoger a una compañera.
entienden? O si no, sería al revés. Una mujer sería fértil hasta los 60 años, por ejemplo. Pero nosotros vemos de que ya una mujer de los 38, 40 años ya es peligroso que tenga hijos. Incluso con todos los avances que hay. Aunque no es imposible, obviamente. Entonces, al punto que voy, que ustedes tienen que escoger, y para poder escoger, por eso, no se asusten si piensan que se les está yendo el tren. Porque es mejor que ustedes se casen, estoy dando un número, ¿no?, a los 35 años con una buena mujer, que se casen a los 27, 28 años con una mala mujer. ¿Me entienden? Entonces, por eso tienen que escoger y no perder la esperanza. Ahora, no es, ¿cómo les puedo decir? No necesariamente, aunque sí es la primera opción, y espero que no me malentiendan con esto, no necesariamente, aunque es lo ideal, van a encontrar una mujer dentro de la iglesia, que creo que ya lo habíamos hablado nosotros, ¿cierto? Porque lo que sí, con la mujer que ustedes se van a casar, o que van a mantener una relación donde ustedes quieren llegar al fin al matrimonio, una amistad especial, todo lo demás, tiene que ser con una mujer cristiana. Puede ser que ustedes conozcan a esa mujer siendo mundana, pero no pueden mantener una relación donde ustedes quieren llevar eso a otro nivel con una mundana. ¿Me entiendes? Pero puede ser que la conozcan siendo mundana, y su relación con ella no tiene que ser porque ustedes la quieren llevar a que se convierta para poder casarse. Ustedes la tienen que tratar como cualquier otra persona mundana, quizá va a haber más feeling, ustedes pueden ver que quizá Dios les puede revelar que va a ser su mujer, pero no pueden hacer nada más si Dios no la convierte. ¿Me entienden? Entonces no se asuste porque, como ustedes dicen, chuta, no hay ninguna otra joven aquí en esta pequeña congregación, ¿cierto? Que al final nos vamos a tener que casar entre los dos. Entonces, uno no, tiene que ser... Entonces, ese es el punto que voy, ¿no? Tienen que escoger, pero para escoger tienen que saber hacia dónde van. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son ustedes? Conocerse ustedes, sus debilidades, sus flaquezas, los talentos que Dios les ha dado, los dones que Dios les ha dado, y saber hacia dónde Dios me quiere llevar. No necesariamente saber el punto exacto, pero saber hacia dónde me voy a encaminar en el carácter, qué tipo de carácter Dios me ha dado, qué tipo de vida Dios quiere que yo alcance, no que la hayan alcanzado, pero saber el prototipo de persona que Dios quiere que sea. En general, en el camino van a ir descubriendo más detalles. Por ejemplo, si yo conozco a Dios, me conozco a mí mismo, voy a decir, Dios quiere que estas áreas de mi vida yo las fortalezca. Me tengo que transformar en un hombre responsable, en un hombre íntegro. En esta área tengo que cambiar. Esta área yo tengo que llegar a ser una persona más apacible, por ejemplo, si soy muy mal genio. Yo tengo que llegar a ser una persona humilde si es que tengo inconvenientes con el tema de la altanería. O yo tengo que llegar a ser una persona más segura de mí mismo si tengo problemas de inseguridad. Yo sé hacia dónde Dios me quiere llevar y voy a trabajar en eso. No es que ya haya llegado, pero lo tengo claro. Entonces voy a poder escoger a la mujer que va a ser ayuda idónea. Porque si yo tengo problemas con el ego y voy a escoger a una mujer que es salamera y que quiere un hombre elevarle el ego para manipularlo, esa mujer va a hacer lo que quiera conmigo y yo no voy a escuchar a Dios. ¿Me entienden? Entonces, si yo tengo muchas inseguridades, por ejemplo, tengo un carácter que tiende a la inseguridad o al temor, y Dios me quiere empoderar en cierta manera, a que yo, no en un mal sentido de la palabra, pero a que yo pueda confrontar mejor las situaciones, tengo que buscar una mujer que no sea tan timorata como yo. No que sea mandona y todo lo demás, pero una mujer que me empuje, que me aliente, que me lleve, que ¿cómo se llama?, me haga ver lo que yo valgo, por ejemplo. Pero una persona que tiene problemas con el tema de ser muy, ¿cierto?, altanero, ¿cierto?, si se casa con una mujer así, le va a elevar más el ego, ¿me entienden? Entonces, así yo puedo saber qué mujer voy a escoger. ¿Me entienden? Ustedes ya son hombres en cierta manera independientes, o que por lo menos ya están casi encaminados a eso. Así que no se desesperen, aunque, ¿cierto?, a su edad es difícil, especialmente por las luchas sexuales. Pero oren por su idónea. Empiecen a orar. Señor,
ayúdame, quiero ser guiado por ti, quiero que me prepares, quiero poder... Y cuando nosotros vemos un deseo genuino de encontrar un idóneo, y no solamente que queremos satisfacer nuestro deseo sexual, sino que queremos cumplir la voluntad de Dios, es cuando yo empiezo a preocuparme de cómo yo voy a ser un esposo que agrade a Dios. Cuando a ustedes les nazca, o incluso cuando ustedes entrenen eso, porque ustedes más que preocuparse de dónde voy a encontrar la idónea, porque si no van a estar viendo cualquier mujer que se van a encontrar en el trabajo o aún en la iglesia, se van a estar preguntando, ¿será mi idónea, Señor? Y eso es una desesperación y es un error, porque se van a equivocar. Lo que tengo que hacer yo es, ¿cómo tiene que ser un esposo? Porque yo me voy a casar con una hija de Dios. Va a salir del amparo de Dios, entre comillas digo, Dios siempre la va a amparar porque es una hija de Dios. Pero Dios me va a dar una responsabilidad a mí sobre ella, de un cuidado especial, que no se lo va a dar a ningún otro hombre. Entonces yo tengo que orar por mi idónea, pero no simplemente pedirla, sino enfocarme en cómo tengo que ser yo como esposo. No es que ustedes lleguen perfectos, porque hay muchas cosas que se aprenden en el camino, créanme. Pero tengo claro a qué tipo de esposo tengo que ser. El problema es que me caso y no tengo claro el tipo de esposo que quiero ser. Por eso que hay problema con el caso el que conversamos, que no voy a dar el nombre porque va a quedar grabado, pero por eso que nos encontramos con casos de una mujer o un hombre que se casa con un cristiano que no ama a Dios de todo corazón, sino que se convirtió solo por casarse, que va a la iglesia, acepta a Cristo, pero esa es toda su vida, no hay propósito de Dios en su vida, no hay búsqueda, no hay un amor genuino a Dios, sino que sabe que Dios es bueno, clama a Él, pero igual el problema es que ese hombre no sabe en el esposo que se tiene que convertir y no tiene interés en convertirse en un esposo de Dios. ¿Me entienden? ¿Cuánto tiempo lleva? Menos mal que iba a ser cortito. Así que eso. Así que cuando escojan, tienen que escoger primero tienen que conocer a Dios, tienen que conocer hacia dónde van, por lo menos saber el tipo de esposo al cual tengo que llegar, porque es una meta continua. Uno nunca, por ejemplo, yo sé, ¿cómo se llama? En mi caso, yo sé en el tipo de hombre que Dios quiere que me convierta, en el tipo de esposo que Dios quiere que me convierta, pero es algo que no creo haberlo alcanzado. Estoy luchando por eso. Y en las etapas de mi vida, de mi relación con Marcela, y en la etapa de mi vida personal, de cómo uno va cambiando con la edad, te vas encontrando con más obstáculos. Pero tienes que tener claro hacia dónde Dios quiere que llegues. Pínchese con eso. Entonces, tienes que tener claro hacia dónde Dios quiere que llegue, porque tienes una meta fijada. Y eso te ayuda porque cuando te equivocas, te das cuenta que te saliste de ese tipo de hombre que Dios quiere que llegues. Entonces, hay un problema, ¿me entiendes?